Reveladas, las 7 historias paranormales más embrujadas y escalofriantes de RDLN. La noche había caído con un manto oscuro sobre el barrio marginal de Ciudad RDLN. Ana, una madre soltera de 32 años, regresaba del supermercado, su mente llena de preocupaciones mientras sus pasos resonaban en la calle desierta. El aire helado le hacía temblar, pero no era solo el frío. Una inquietud ominosa la seguía, como una sombra. Esto es solo mi mente, se repetía, pero esa idea se desvanecía rápidamente cuando sentía las miradas invisibles del vecindario. Las desapariciones recientes de niños habían transformado cada rincón en un lugar de miedo, y Ana sabía que en cualquier momento podría convertirse en la próxima víctima de la oscuridad que acechaba. Era una madre fuerte, pero el peso de la vida la había marchitado. Miguel, su pequeño de 7 años, era su razón de luchar. Cada noche, al llegar a casa, miraba su rostro dormido y recordaba por qué no podía rendirse, aunque las sombras la acecharan. Sin embargo, esa noche le pareció diferente. Al caminar, la sensación de alguien a su espalda creció, un escalofrío le recorrió la espalda justo cuando una sombra se deslizó entre los árboles. Su corazón latía con fuerza, aceleró el paso y trató de sacudirse esos pensamientos oscuros, pero el aire cargado de tensión la envolvía como un abrazo mortal. Al llegar a casa, el alivio fue fugaz. Miguel respiraba tranquilamente en su cama, pero la inquietud no la abandonaba. Esa noche, Ana no pudo dormir. Se sentó en la sala, las 4 paredes le pesaban y los pensamientos oscuros pululaban en su mente. Las vecinas hablaban de un espíritu que deambulaba en la oscuridad, un ser que se alimentaba del sufrimiento de las familias. Son solo leyendas, se decía, pero la inquietante voz interna le aseguraba que había algo más. Los días pasaron y cada vez más niños desaparecían. Murmullos en el mercado la hacían sentir como un pez en el agua helada. Unos vecinos compartían miradas cómplices y susurros apagados que parecían ocultar secretos aterradores. Cada día su vínculo con la comunidad se hacía más frágil. Esa noche, al salir a esperar un taxi, la sombra apareció de nuevo, tan cerca que podía sentir el aliento en su nuca. La noche se detuvo y el silencio se volvió ensordecedor. Un grito desgarrador sonó a lo lejos, en medio de la oscuridad. Ana, sin pensarlo, corrió hacia el origen del grito, cada latido de su corazón resonando en sus oídos. La oscuridad la envolvió, y ante ella apareció una puerta que nunca había visto. Un sótano olvidado, latente de historias de sufrimiento. En su interior sabía que podría encontrar respuestas. Al abrir la puerta, se encontró frente a un espejo antiguo, pero no reflejaba solo su imagen. Los rostros de los desaparecidos se asomaban en el vidrio, mirándola con súplica. Un miedo helado recorrió su cuerpo al comprender que la figura detrás de ella no era un mero espectro. Era el rostro del horror, una maldición que se alimentaba del sufrimiento. Antes de que pudiera pensar en sus próximas acciones, escuchó pasos acercándose, seguidos de la risa inconfundible de alguien que cosechaba terror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana sabía que tenía que moverse rápido. El pasillo oscuro parecía alargarse ante ella como un laberinto sin salida. La risa se volvió más fuerte. ¿Podría salvar a Miguel antes de que la oscuridad lo reclamara?
El tiempo se le escapaba de las manos, y cada instante en el que permanecía ahí, el peligro se hacía más real. Enfrentarse a su peor miedo parecía la única salida, pero ¿y si en el fondo el verdadero horror estaba mucho más cerca de lo que imaginaba? La pregunta retumbaba en su mente, mientras la oscuridad se tragaba sus esperanzas y la risa se convertía en eco inquietante. Ana respiró profundo, tratando de calmar el temblor en su cuerpo. Cada segundo se sentía como una eternidad. La risa, esa risa distorsionada, parecía burlarse de ella, retumbando en los ecos del sótano. Se giró instintivamente, con la esperanza de que la figura ya no estuviera allí, pero lo que encontró fue aún más aterrador. Los ojos oscuros de una sombra que la observaba desde la entrada con una sonrisa torcida. Sin tiempo que perder, se lanzó al sótano, la puerta chirriando al cerrarse tras ella. Una bruma espesa llenaba el aire, haciendo que sus pulmones se sintieran pesados. El espejo antiguo estaba ahora iluminado por una luz tenue que parecía provenir de lo más profundo de su interior. Ana no podía apartar la vista, algo la atraía hacia él. En un instante de debilidad se acercó, sintiendo un frío glacial en sus manos al tocar el borde del marco. Un susurro, un gemido lejano, emergió del espejo. «Ayúdanos». Las voces de los niños desaparecidos se mezclaban en un coro desolador, cada palabra desgarrando su corazón. Se acordó de Miguel, de su risa alegre y su curiosidad infinita. La desesperación la invadió. ¿Y si el espejo contenía la clave para salvarlo? «¡Miguel!», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Pero la risa burlona se intensificó, como si la oscuridad se alimentara de su miedo. Ana sintió una presión creciente en su pecho, cada vez más fuerte, como un abrazo mortal que amenazaba con asfixiarla. Un instante de lucidez la invadió. Este lugar no era solo un sótano, era un pasaje hacia el horror que había marcado a su comunidad. Detrás de ella, la sombra avanzaba lentamente. Ana se dio la vuelta, intentando encontrar la salida, pero el pasillo parecía estar cambiando, reorganizando sus muros de manera macabra. Cada paso que daba la acercaba más a la risa escalofriante que pulsaba en su mente. «¡No!», gritó, apretando los puños con fuerza. Pero en ese mismo instante la figura se abalanzó sobre ella. Ana cerró los ojos y un grito ahogado escapó de sus labios. Sentía el aliento tóxico de la sombra lamiendo su cara, sibilante, como una serpiente a punto de devorar a su presa. Con un último impulso de valentía, empujó su cuerpo contra el espejo, esperando que algo, cualquier cosa, pudiera liberar a los niños atrapados. En el momento en que su piel tocó el vidrio, algo cambió. Las imágenes de rostros aterrorizados comenzaron a distorsionarse. Los gritos se combinaron en un solo alarido ensordecedor que parecía atravesar su mente como un rayo. De repente, la risa se detuvo. La figura detrás de ella se congeló en la oscuridad. Ana sintió una extraña conexión, como si el espejo le estuviera mostrando imágenes de aquellos que había perdido, sus miradas ahora suplicantes, como si necesitaban ser rescatados. «¿Qué deseas?», una voz profunda resonó desde lo más profundo del espejo, desafiándola. Ana se sorprendió al darse cuenta de que no era solo un reflejo, era una puerta a su dolor compartido. Tenía que elegir, salvar a Miguel a costa de su propia libertad o buscar la forma de romper la maldición que yacía tras el espejo. Su corazón latía con furia.
La figura detrás de ella se ramificaba en sombras, acercándose más. Elige, retumbó la voz del espejo, y Ana comprendió que su siguiente acción no sólo definiría su destino, sino el de todos aquellos que habían desaparecido en la oscuridad. Sería lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al verdadero horror que acechaba no sólo su vida, sino la de su hijo. Ana sintió que el tiempo se detenía a la espera de su respuesta, en un instante que podría costarle todo. La risa regresó, más fuerte que nunca, mientras la oscuridad la envolvía. Y justo cuando pensó en rendirse, vio a Miguel de pie en la entrada del sótano, con una expresión de confusión en su rostro, llamándola. ¡Mamá! El eco de su voz introdujo un nuevo pánico en su corazón. ¿Sería un milagro o una trampa mortal? Ana se dio cuenta de que el verdadero horror apenas empezaba a hacerse visible. Ana sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, como si el sótano se conociera cada vez más a él mismo. Se giró hacia Miguel, cuya figura inconfundible se iluminaba brevemente con cada destello que emanaba del espejo. Su corazón latía con fuerza, un tambor que retumbaba en su pecho, desbordando desesperación. «¡Miguel, aléjate!», gritó, pero su voz se perdió en la confusión de sonidos inquietantes que llenaban el aire. La risa burlona había desaparecido, reemplazada por un susurro que parecía envolver a su hijo, llamándolo de vuelta. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, y su mente se debatía entre la tortuosa decisión de entrar al espejo o correr hacia el único ser que aún le daba esperanza. «Mamá». Miguel dio un paso hacia ella, los ojos llenos de inocencia, pero en ellos había algo más, una sombra fugaz que rápidamente se desvaneció. Ana quería correr hacia él, protegerlo, pero la figura oscura, que ahora se retorcía como serpiente, la mantenía en su lugar. Esa risa, esa ilusión de paz, ahora era un ancla que la mantenía alejada de su hijo. La voz del espejo resonó nuevamente, grave y amenazante. «Déjalo ir, solo uno puede escapar». Ana sintió que su cordura se desvanecía. Las palabras, de la presión de esa voz, reverberaban en su mente. No podía llevar a Miguel al infierno que ella misma había iniciado. La culpa le oprimía el pecho. Mientras trataba de pensar en una salida, recordaba los rostros en el espejo, aquellos niños atrapados en un sufrimiento eterno. Su decisión podría significar esa condenación o salvación. «¡Mamá!», Miguel gritó con un tono de angustia que atravesó el caos. Ana vio cómo comenzaba a retroceder lentamente, como si la sombra estuviera intentando atraparlo. Cada movimiento que daba acercaba más a la oscuridad, una atracción irresistible. Sin más tiempo que perder, Ana extendió su mano en dirección a Miguel. «Ven aquí, Miguel, corre hacia mí». Pero sabía que la oscuridad acechaba, que podría devorarlo en un instante. La sombra, viéndose amenazada, siseó y se dispuso a atacar. Ana sintió un tirón profundo en su corazón. En ese momento, la voz del espejo resonó con más fuerza. «Elige tu sacrificio». «No caigas en su trampa, Miguel, regresa». Las lágrimas se desbordaban de los ojos de Ana mientras luchaba con el miedo que invadía su ser. Sin embargo, en ese instante, una luz, débil pero vibrante, emanó del espejo. Las imágenes de los niños desaparecidos comenzaron a moverse. Sus rostros reflejaban tanto terror como esperanza. Ana cerró los ojos, inhalando bruscamente el aire turbio, enfocándose en Miguel. «Te prometo que volveré por ti». Aunque su voz temblaba, era un juramento sincero. «Mamá». La voz de Miguel se escuchó ahora lejana, como un eco que se perdía en la negrura del sótano. Ana sintió la tensión creciente, como si el tiempo se retorciera en el aire cada vez más pesado.
De pronto recordó las historias que había oído, susurros sobre el espejo maldito. Aquellos que miraban demasiado tiempo perdían algo más que su reflejo, perdían su alma. La decisión no era solo entre ella o su hijo, era un sacrificio mayor, algo que podría liberar a todos los atrapados por la oscuridad. La figura oscura se abalanzó hacia ella, y Ana supo que debía actuar. Hizo un movimiento decidido hacia el espejo, enfrentándose a su destino, mientras la sombra gritaba furiosa, dispuesta a consumirla. «¡Déjalos ir!», gritó Ana, clave en su fe de que el amor a su hijo y los niños atrapados pudiera romper la maldición. Pero la figura la detuvo de golpe. Su propio cuerpo parecía desgastarse por la presión de la oscuridad que la envolvía. Sin embargo, justo antes de sentir que se desvanecía por completo, la imagen de Miguel apareció en el espejo, sonriendo, iluminando la penumbra con su luz infantil. Ana comprendió que su amor podría ser más poderoso de lo que había imaginado. «¿Estás listo, Miguel?», la incertidumbre marcaba su voz. Una carcajada baja resonó de nuevo, empujándolo hacia adelante. La figura oscura estaba cada vez más cerca. Ana sabía que no podía esperar más. Debía arriesgarlo todo. Y así, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso hacia el espejo, dispuesta a enfrentar lo que fuera que le esperara al otro lado. Pero antes de que pudiera cruzar, una mano fría la agarró por el hombro. «¡Quédate!», una voz familiar resonó detrás de ella. Era otra voz que soplaba en su oído, deformándose entre los ecos del terror. Ana se volteó y miró a donde la figura oscurecida se retorcía a su alrededor, una sombra cada vez más reconocible. «¿Eres tú?». El miedo se mezclaba con la esperanza. ¿Podría ser posible que las sombras de su propio pasado volvieran a reclamarla? Y en ese instante, un grito desgarrador resonó de las profundidades del espejo. Era Miguel. «¡Mamá, ayuda!». El horror de la elección final la abrumó. La oscuridad crecía, prometiendo una condena. ¿Lograría Ana salvar a su hijo y liberar a los atrapados? ¿O era causante del horror que estaban a punto de enfrentar? El tiempo se detuvo, y el verdadero terror apenas comenzaba a manifestarse. Ana sentía que el aire se espesaba a su alrededor, como si el mismo lugar intentara aplastarla. La mano que la sostenía por el hombro parecía tener un peso infinito y un frío aterrador. No podía ignorar la agonía de Miguel. Su llanto la atravesaba como un cuchillo. «¿Eres tú?», repitió, su voz un susurro ahogado por el miedo. Volteó completamente, enfrentando la sombra que antes le pertenecía. Era su madre, la figura desgastada por el tiempo y el sufrimiento. Sus ojos vacíos reflejaban todo el dolor que había visto. La mujer que había prometido protegerla, ahora era el espectro de su propia culpa. «Mamá». Ana apenas pudo pronunciar la palabra, sintiendo que la traición y el amor se entrelazaban en un caos de emociones. «Eres fuerte, mi niña, pero debes quedarte. No hay salida». La voz de su madre tenía un eco lejano, como si viniera de un abismo sin fondo. Ana pensó en Miguel. Era todo lo que le quedaba. ¿Cómo podía sacrificarlo por un pasado oscuro que no podía cambiar? «Miguel necesita ayuda». La voz le falló, entre lágrimas y desesperación. La figura de su madre se acercó más, y Ana sintió cómo el terror subía por su cuello, aplastando su pecho. La sombra que la rodeaba parecía vibrar, alimentándose de sus miedos. «Pero él debe elegir, Ana. Solo uno puede salir», dijo su madre, y cada palabra resonaba en el sótano como el eco de campanas funerarias. Ana luchó por enfocar su mente, pero el murmullo de la oscuridad se intensificaba, arrastrando sus pensamientos hacia el abismo. «¡Miguel!», gritó, su voz temblando mientras se giraba de nuevo al espejo. La imagen de su hijo sonriendo se desvanecía, reemplazada por una marea turbulenta de rostros atrapados en el terror y la tristeza.
No, no, no. Ana estaba al borde del colapso, decidiendo si lanzarse tras Miguel o enfrentarse a su madre. La culpa la devoraba. ¿Por qué no puedo salvarlo? Porque esta es tu culpa. Tú lo atraíste aquí. La sombra del pasado era un recordatorio constante de sus errores, y el dolor en su voz resonaba como un latido en la penumbra. La verdad había sido siempre aterradora, pero el espejo lo mostraba sin filtro. El espejo comenzó a vibrar, trayendo consigo una energía inquietante. Ana retrocedió, horrorizada, al darse cuenta de que algo dentro de la tragedia se movía. Era como si el espejo supiera, como si el tiempo se hubiera detenido esperando su decisión. «¡Déjalo ir!», gritó al espejo, sintiendo cómo la desesperación crecía y estallaba en su pecho. El reflejo se distorsionó, como si se riera de su impotencia. «Solo hay un camino, y es a través de mí». La figura oscura y voraz se abalanzó sobre ella, una risa macabra zumbando en su mente. Ana sintió un ardor formidable, un fuego que la consumía. «No puedo dejarlo». Su voz se hizo eco de todos los gritos que había escuchado. Los rostros en el espejo clamaban su nombre, reclamando su atención. En un momento de rabia y determinación, chasqueó los dedos y recordó el ritual antiguo que había escuchado en las leyendas. Si es la oscuridad lo que quiere, entonces será la luz la que gane. La sombra se detuvo. Algo en su grito había rasgado el velo oscuro, revelando una verdad prohibida. Lo que había comenzado como terror se transformó en una batalla por el alma de su hijo y su propia redención. «Miguel, ven hacia la luz». Ana extendió sus manos hacia el espejo y el brillo comenzó a volver, el reflejo de su madre retorciéndose como un espectro furioso. Pero no era suficiente. Con cada intento de sacarlo, la figura oscura se avisoraba más poderosa, protegiendo el camino hacia la oscuridad. El grito de su hijo se hizo más agonizante, y cada apretón del frío apretaba su corazón. La elección seguía lentamente desgastando su cordura, y sentía su esencia fragmentarse entre los gritos, las sombras y el espejo. Sacar a su hijo o aceptar el sacrificio. La voz del espejo volvió a resonar, y esta vez con un eco visceral. «¿Estás lista para perderlo todo?». Ana se congeló, sintiendo que la respuesta estaba a punto de ser revelada. Pero antes de que pudiera decidir, las imágenes del pasado comenzaron a proyectarse en el espejo. Un desfile de recuerdos que iluminaban el horror de su vida. Y en medio de todo, un susurro, casi inaudible, le llegó. «Ayúdame». Era Miguel. ¿Podría ser posible que aún tuviera una salida? El tiempo se desvanecía, y el espejo brilló intensamente. ¿Podría su amor romper las cadenas que ligaban tanto a ella como a su hijo al abismo? La sombra se apresuró hacia ella, y Ana supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ana sintió cómo el frío de la sombra la envolvía, un abrazo gélido que amenazaba con consumirla. La figura de su madre se desvanecía en una nebulosa de oscuridad, como si estuviera hecha del mismo humo que se cernía a su alrededor. Al fondo, el llanto de Miguel se volvía más agudo, como si se estuviese deslizando por un túnel de desesperación sin salida. «¡Miguel!», gritó, pero su propia voz resonaba vacía, ahogada entre los ecos de la oscuridad. La luz del espejo pulsaba y brillaba, intoxicándola con una mezcla de esperanza y terror. Extendió las manos hacia el reflejo, luchando contra la pesadez del aire, como si una fuerza invisible intentara arrastrarla hacia atrás. La sombra del espejo se convulsionó, como si estuviese decidiendo entre apoderarse de ella o liberar a Miguel. «No puedes ganar». La voz resollante de su madre reverberaba en el sótano. Ana cerró los ojos, sintiendo que su cordura se desvanecía poco a poco, cada parpadeo un paso más hacia el abismo. «¡Hazlo, Ana! ¡Sálvame!». El llamado de su hijo era un puñal en su corazón. La luz del espejo se exterminó por un instante, reemplazada por un negro profundo, donde las voces perdidas clamaban, llenas de angustia y sufrimiento. Ana tuvo una epifanía.
La única salida era destruir la conexión que la ataba a aquel lugar. Con un susurro, recordó las palabras ancestrales que su abuela le había enseñado, un conjuro olvidado que sabía que podría romper la maldición. Prohibido, lo que no fue, repetía, sus labios temblorosos. Prohibido, lo que no debe volver. De pronto, la oscuridad vaciló, como si temiera su determinación. El murmullo a su alrededor se convertía en un grito ensordecedor, las almas atrapadas clamaban por liberación. Miguel, en un último esfuerzo, gritó el nombre de su hijo, empujando toda su energía hacia el espejo. La luz estalló en el sótano, iluminando cada rincón, cada sombra, cada recuerdo errante. Se sintió más fuerte, más viva. El reflejo comenzó a distorsionarse, mostrando la figura de Miguel atrapado, gritando entre las llamas azules que se elevaban a su alrededor. La visión renovó las alas de su desesperación. Ella no podía perderlo. No te dejaré, nunca. Con un grito que ahogó el eco de las sombras, alzó los brazos y una energía luminosa chisporroteó desde su pecho. La sombra se estremeció, retorciéndose como un animal herido. Ana lanzó el conjuro de su abuela con toda la fuerza de su amor. Era como si millones de destellos brillaran en la oscuridad, el aire cobrando vida. Pero en lugar del rugido de la victoria, el sótano reverberó con un terrible crujido. La pared de ladrillo se agrietó, y una ráfaga de viento helado trajo consigo el hedor de descomposición. Todo tendrá un precio. La voz de su madre murmuró, y el suelo se sacudió bajo sus pies. Las sombras comenzaron a converger, a fusionarse en una figura aún más gigantesca, histérica y voraz. ¡Miguel! Ana no podía desistir, a pesar del pánico que le arrugaba el estómago. La luz surgía de su interior, pero la sombra respondía, tragándose su fuerza, desdibujando sus límites. El espejo se craqueó, reflejando su imagen y la de su madre en una espiral de caos. Un destello de comprensión brilló en su mente. Debo dejarlo ir. Sus ojos se abrieron de par en par, conscientes de la verdad. La única forma de liberar a Miguel y romper la maldición era renunciar a su propio anhelo. Si debes elegir, recordó las palabras de su madre. La figura oscura avanzó, sus ojos ardían como brasas, su risa ahogada se convirtió en un grito ensordecedor que ondeaba la desesperación en su pecho. ¿Qué harás, Ana? La sombra se burló. Ella sintió un dolor profundo en su corazón, una presión inmensa que exigía su entrega. ¿Podía hacerlo? La luz y la oscuridad bailaban en su mente, la decisión colgando en el aire como un hilo frágil. ¿Estás lista para perderlo todo? Volvieron a preguntar las voces. Ante el abismo, Ana comprendió que cada elección tenía su precio. Respiró hondo, cada parte de su ser sintiéndose desgarrada, enfrentando la sombra, resuelta a decir lo que nunca hubiera querido pronunciar. La oscuridad se acercaba, insaciable. Ana cerró los ojos, escuchando el llanto de Miguel una vez más. Pero esta vez también escuchó sus propios latidos, un eco de resistencia. «Te dejo ir», logró murmurar, mientras la sombra absorbía era todo a su alrededor. El frío la envolvió y todo quedó en silencio. La última imagen que tuvo fue un destello deslumbrante detrás de sus párpados cerrados, como un faro en la tormenta que se apagaba lentamente. El sacrificio estaba en marcha, y la única pregunta que quedaba era, ¿habría valido la pena? En el silencio que siguió, un nuevo susurro emergió, un eco entre las grietas de la oscuridad. No has terminado, Ana. Tu verdadero juicio apenas comienza. Era la voz de Miguel, y Ana sabía que la batalla estaba lejos de acabar. El frío se disipó lentamente, pero dejó tras de sí un vacío profundo, como si el alma de Ana hubiera sido arrancada de su cuerpo.
Sus ojos, aún cerrados, sintieron la presión de las sombras, una fuerza densa, casi tangible, que intentaba abrazarla nuevamente. Pero, al abrirlos, ya no estaba en el sótano. El espejo se había hecho añicos, y cada fragmento reflejaba un mundo alternativo, oscuro y retorcido. Ana se encontró en una habitación que le era familiar, aunque distorsionada. Las paredes estaban cubiertas con grietas de color onírico, brotes de un verde púrpura vibrante que parecían moverse, respirando, observándola. La luz era tenue, y al acercarse a una esquina, vio un rincón que una vez conoció. La esquina donde Miguel solía jugar, donde las risas fluían como un río antes de que la sombra se apoderara de sus vidas. El silencio era opresivo, y sin embargo podía escuchar susurros a su alrededor. Eran voces familiares al principio, pero se transformaron en un canto siniestro, como murmullos de aquellos que habían quedado atrapados en la eternidad. Ana sintió su piel erizarse, su corazón latía con fuerza. Miguel llamaba, pero su voz se extinguía, absorbida por la penumbra. Cuando giró para buscar una salida, una figura cubierta por un velo de oscuridad vio un paso hacia ella. «Te lo dije, Ana». La voz resonó, profunda y familiar. Era su madre, pero no la que tantas veces había conocido en vida. Esta era una versión gris, consumida por sombras, con una sonrisa que congelaba la sangre. Cada elección tiene consecuencias. No he hecho más que prepararte para lo que viene. ¿Qué quieres de mí? Ana sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. La figura se acercó lentamente, y a cada paso la luz parecía debilitarse. Quiero que comprendas lo que significan tus decisiones. La madre extendió una mano, señalando dos espejos que emergían del suelo. Uno era brillante, resplandeciente como el sol. El otro oscuro, absorbiendo toda luz como un pozo sin fondo. Uno muestra el camino hacia la salvación de tu hijo, el otro la entrega de tu alma. Ana sintió cómo su visión se nublaba. No puedo elegir otra vez. Pero las imágenes comenzaron a tomar forma. En el espejo claro vio a Miguel jugueteando, riendo, libre de la sombra. En el oscuro, ella, atrapada en una tormenta de desesperación, gritando, pidiendo ayuda sin esperanza. ¿Crees que el sacrificio es suficiente? La madre se rió. Era un sonido siniestro que resonaba en sus oídos. Tu dolor es solo el comienzo. Lo que has hecho te ha permitido entrar en este lugar, pero no has liberado a nadie. Sus almas están aún atadas a ti. Ana temblaba. El peso de su decisión la aplastaba. No solo debía elegir su propio destino, la vida de Miguel seguía en juego. «No puedo perderlo otra vez», gritó. Pero aún así, la sombra de su madre se acercaba, devorando su determinación. Tienes que entender que tu miedo te consume. Las paredes vibraron con la risa agonizante de las almas atrapadas. Desesperada, Ana se volvió hacia los espejos. Si solo pudiera alcanzar el que mostraba la luz. Tal vez aún había tiempo. Pero en su camino, la figura oscura de su madre bloqueaba el paso, dejando un rastro de oscuridad a su alrededor. Tentáculos de sombras comenzaron a rodear a Ana, atrapándola. El frío nuevamente se instaló en su corazón, y por un instante pensó que todo había terminado. Sin embargo, un destello de resolución surgió dentro de ella. Esta vez no iba a rendirse. «Te elijo a ti, Miguel», dijo con voz firme, mientras la luz del espejo brillante comenzaba a girar. «Te elijo a ti sobre cualquier otro sacrificio». Pero la sombra avanzaba, devorando todo a su paso, y Ana sintió una inmensa desesperación.
El aire se volvió denso, y mientras las sombras se abalanzaban sobre ella, un grito desgarrador resonó en sus oídos. ¡Mamá! Era Miguel, la voz de su hijo atravesando el abismo. ¡Miguel, aguanta! Ana extendió sus manos hacia la luz, mientras la oscuridad luchaba por llevarla hacia el pozo sin fondo. ¿Podría escapar una vez más de las garras de la sombra que tanto la había atado? La batalla por su alma y la de su hijo apenas comenzaba. Sin embargo, en ese momento crucial, las paredes comenzaron a cerrarse, y una elección definitiva debía hacerse ya. ¿Te atreverás a cruzar la línea entre lo conocido y lo desconocido?, preguntó una voz borrosa, etérea. No importaba cuánto dolor tuviera que soportar, Ana sabía que debía abrirse paso en la oscuridad, enfrentando no solo sus miedos, sino cada sombra que la había estado persiguiendo. Ya no había vuelta atrás, y la pregunta persistía: ¿qué monstruo surgiría de su decisión final? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, como un torbellino voraz, pero Ana aferraba su determinación. Este era el momento. Cada latido de su corazón resonaba en la penumbra, y con cada pulso, la luz del espejo brillaba más intensamente, casi llamándola. ¡Miguel!, gritó con todas sus fuerzas, su voz rebotando en las paredes en un eco de desesperación y fe. Pero su madre, esa figura distorsionada, seguía acercándose, sus dedos alargándose, buscando alcanzar su esencia, devorando su coraje poco a poco. La figura de su madre se detuvo a un paso de ella, y su sonrisa se amplió, como si disfrutara del temor de su hija. Crees que puedes salvarlo, pero no entiendes nada. Solo me entregarás más de lo que eres. Esa luz te envolverá, y tú lo sabes. Has dejado que todo esto suceda. Lo hiciste. Sus almas, tu alma. ¡Basta! Ana sintió cómo su grito escapaba del fondo de su ser. No podía permitir que la desesperación la consumiera. La luz del espejo empezó a girar en círculos, creando un vórtice de esperanza, y al mirarlo, entendió que tenía que cruzar. Con un movimiento decidido, Ana corrió hacia el espejo brillante. Las sombras se arremolinaban más rápido, intentando tirar de ella hacia la oscuridad. Sin embargo, su certeza la mantenía en pie. No era solo por ella, era por Miguel. Justo antes de tocar la superficie del espejo, las sombras la envolvieron por completo. El frío la atravesó, pero en su interior había una llama que ardía. La conexión con su hijo se sintió más intensa, casi palpable. ¡Miguel! El grito fue un juramento, una promesa. Con un empujón final, se lanzó hacia el espejo. La luz la absorbió, y Ana sintió que su cuerpo se desvanecía, como si cada célula de su ser se deshiciera en ese brillo radiante. La oscuridad la persiguió, pero ella estaba lista. Las imágenes en su mente se transformaron en recuerdos: la risa de Miguel, el abrazo de su madre en tiempos felices, los días llenos de luz. Todo chorreaba en su ser, mezclándose con el dolor del pasado. Ana se sintió atravesar una barrera, como si cruzara a otro mundo. Al otro lado, un paisaje desconocido se extendía ante ella. Era una amalgama de realidades, un lugar donde la luz y la oscuridad cohabitaban. Colores vibrantes se mezclaban con sombras amenazantes, y sentía el peso de cada alma atrapada, especialmente la de su hijo. ¡Mamá! La voz de Miguel resonó en el aire, llevándola a un frenesí de emociones. Sin pensarlo, siguió el eco de su llamada, corriendo hacia adelante. La búsqueda del niño la condujo por caminos retorcidos, pasillos de ecos y gritos. Cada paso la llevaba más profundo en un laberinto que ella misma había creado con sus decisiones. Ante ella, un umbral se dibujó, revelando lo que parecía un escenario aterrador. Allí, en el centro, las almas estaban atrapadas por garras invisibles, y entre ellas, una figura familiar se destacaba: Miguel. Estaba rodeado de sombras más densas que nunca, pero su luz seguía brillando con la fuerza de su amor.
Agua helada le corría por las venas a Ana al verlo así, vulnerable. ¡Miguel!, gritó lanzándose hacia él, pero las sombras comenzaron a agarrarla, intentando separarla. El pánico se apoderó de ella, un tormento que había conocido desde que la oscuridad la había atrapado. Las voces de las almas que había dejado atrás reverberaron en su mente. Eran advertencias, recuerdos de pérdidas. «El precio es alto, Ana», murmuraban las sombras. «¡Mamá, ven!». La voz de Miguel atravesó el terror, cortando el silencio como un rayo. Ana se detuvo y miró a su hijo, quien la observaba con ojos que reflejaban tanto amor como la angustia que había sentido durante su ausencia. Esa conexión era su única salvación. Pero entre el amor y el sacrificio, la figura de su madre apareció una vez más, su sonrisa, ahora desgarradora. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo, querida? ¿Incluso tu propia alma por él? Ana sintió que cada pregunta de su madre desgarraba su ser, pero no podía permitir que el miedo decidiera por ella. «Haré lo que sea necesario», gritó, desafiando las sombras. La batalla por su futuro y el de Miguel había comenzado, y en su pecho había una llama capaz de iluminar la oscuridad más profunda. «¿Estás lista para afrontar las consecuencias?». La voz etérea de su madre resonó como un eco lejano de advertencia, y en ese preciso momento Ana comprendió que solo había un camino: el amor. Era el arma más poderosa contra las sombras. La luz del amor comenzaba a brillar intensamente, desdibujando las siluetas oscuras a su alrededor. Pero, ¿sería suficiente para liberarlos a ambos? ¿Qué sacrificios tendría que enfrentar para mantener esa luz? El destino estaba a punto de revelarse, y Ana sabía que debía hacer su elección final. La pregunta resonaba en el aire. ¿Hasta dónde llegaría por el amor de su hijo? Ana sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor, volviéndose casi irrespirable. La luz que emanaba de su interior comenzaba a oscilar, titilando con cada pulso de su corazón. Las sombras intentaban atraparla, sus garras heladas rasguñando su piel. Un grito de angustia, casi un lamento, se alzó a su alrededor mientras luchaba por mantener la conexión con Miguel. «No puedo perderte», pensó desesperadamente, mientras las sombras ofrecían un susurro tentador en su oído. «¿Acaso crees que el amor es suficiente? Aquí el sacrificio es todo lo que se conoce». Miguel seguía allí, su luz parpadeando en la oscuridad, y Ana se aferró a esa imagen como un salvavidas en medio de un océano tormentoso. «No te dejaré, Miguel», murmuró con determinación, sus palabras resonando en los ecos de aquel lugar extraño. Las garras oscuras comenzaron a retirarse al escuchar su declaración, aunque solo momentáneamente. Ana aprovechó la oportunidad para avanzar un paso, luego otro, acercándose a su hijo. Era como caminar en aguas heladas, donde cada movimiento requería un esfuerzo titánico y un coraje más allá de lo humano. Con cada paso, las sombras rasgaban su esencia, inhalando fragmentos de su ser. Su madre, la figura distorsionada y amenazante, permanecía observando desde las sombras. Su risa resonante llenaba de las almas cautivas. «Eres una tonta, Ana. Piensas que puedes romper el ciclo, pero en cada intento perderás algo más. Es la ley de este mundo oscurecido». «¡Basta!», Ana gritó, su voz reverberando en la inmensidad del lugar, haciendo eco entre los gritos desolados de las almas cautivas. Y de repente, un silencio estalló, como si el tiempo se detuviera. Las sombras permanecieron quietas, como si estuvieran esperando un momento de debilidad. El instante se alargó, y Ana sintió una energía indescriptible fluir a través de ella. Todo lo que había amado, cada sufrimiento y cada lágrima se amalgamaba en su pecho, llevándola a una nueva comprensión. «No puedes controlarme, el amor es mi fuerza».
Tomó una profunda respiración, sintiendo cómo la luz dentro de ella se expandía, inundando cada rincón del lugar sombrío. Las almas atrapadas comenzaron a brillar con una luz tenue, como si su esencia respondiera al llamado de Ana. Cada nota de amor y sacrificio resonaba a su alrededor, ecoando en el laberinto de la desesperación. «Miguel, toma mi mano». Ana extendió su brazo hacia su hijo, quien luchaba por liberarse de la oscuridad. Él la miró con ojos llenos de esperanza y miedo, buscando la aprobación y el refugio que solo ella podía darle. Un destello de luz, más brillante que cualquier estrella, estalló entre ellos. Pero a mayor velocidad, las sombras avanzaron, como un tsunami oscuro dispuesto a consumirlos. Miguel gritó, «¡Mamá, corre!», y en su voz había un rugido de terror que hizo temblar la tierra. «No puedo dejarte». Ana sintió que el tiempo se desvanecía, que el último hilo de esperanza comenzaba a desgastarse. La figura de su madre comenzó a acercarse de nuevo, extendiendo esas manos frías como la muerte. ¿Vas a perderlo todo por un niño que está destinado a sufrir, a repetir tu historia triste? Las palabras se clavan en su mente, desgarrándole el corazón, pero no podía retroceder. «No, no, no», repetía, mientras la luz se intensificaba, apretando su puño con una determinación férrea. «Si esta es mi última batalla, que así sea». En un acto de desesperación, se arrojó hacia Miguel, un abrazo que desafió la lógica de aquel mundo. La luz de sus almas se entrelazó, creando un nexo irrompible en medio del caos oscuro. Las sombras comenzaron a lanzarse hacia ellos con furia, tratando de deshacer la conexión. Al instante sintió que el cielo se abría, pero el sacrificio venía con un precio. Ana decidió afrontarlo, sintiendo cómo su vida y su amor radiaban al unísono. «¡Miguel, juntos!», gritó, mientras una luz cegadora explota en su entorno. Era un momento de verdad, y de pronto la figura de su madre se esfumó en el aire, gritando en desesperación. Pero el abrazo del amor era más fuerte. De un momento a otro, Ana comenzó a desvanecerse. «¿Qué está pasando?», preguntó con un hilo de voz, sintiéndose cada vez más ligera, como si parte de ella fuera arrastrada hacia un lugar desconocido. Las sombras también se disolvían, pero algo acechaba en la penumbra, dispuestas a reclamar un último sacrificio. «No, por favor». El horror se asomaba en su pecho al sentir que la luz la abandonaba. ¿Sería suficiente su amor para salvar a Miguel o quedaría atrapada en el abismo para siempre? En el último instante, antes de que la oscuridad la engullera por completo, una revelación terrible se presentó ante ella. «El precio del amor es alto, Ana», susurró una voz conocida en la bruma. «¿Estás dispuesta a pagar lo que sea necesario?». Y en la fracción de segundo que siguió, ante esa última decisión espantosa, Ana no sabía si había estado dispuesta a darlo todo, o si simplemente se había convertido en la última sombra que ella misma había temido. Ana sintió cómo su cuerpo se desmaterializaba, como si cada célula estuviera siendo arrancada por un viento feroz. Era un dolor agudo, y cada parte de ella que se evaporaba dejaba una sensación creciente de vacío. A su alrededor las sombras se tambaleaban, como si estuvieran intentando reagruparse, mientras la luz que una vez la llenó comenzaba a desvanecerse. La risa burlesca de su madre resonaba en el aire, un eco de triunfo ante la inminente derrota. «Te llevaré de regreso, querida», decía la voz, llena de deleite y maldad, «a donde siempre has pertenecido». Con un último esfuerzo de voluntad, Ana se aferró al fragmento de luz que aún persistía en su interior. El amor que sentía por su hijo, por Miguel, se convirtió en un faro en medio de la desesperación. «No puedo dejarte, Miguel», gritó. Y en ese grito algo en la oscuridad titiló, como si el propio abismo respondiera a su desafío.
Pero la sombra se acercaba. Ana no podía cejar. Cada segundo era una interminable agonía. En un instante de claridad recordó el viejo ritual que su abuela le había enseñado para enfrentar las pesadillas. Aunque ya no estaba allí con ella, sabía que necesitaba invocar esa fuerza ancestral. «Soy más fuerte que esto», pensó, como un mantra, mientras el terror a su alrededor se intensificaba. Concentrándose, comenzó a murmurar palabras en voz baja, un hechizo que atravesó la negrura de aquel mundo desconocido. Las sombras temblaron, como si la misma estructura del lugar se retorcía. La risa se tornó en gruñido, el sonido de muchas voces fusionándose en una sola, un coro de tristeza y furia. Ana sintió que parte de su esencia se unía a las palabras, inflando el aire con una energía casi palpable. Sin embargo, a medida que lo hacía, una figura emergió de la penumbra, otra vez su madre. Su rostro, antes distorsionado y temido, ahora parecía querer comunicarse, los ojos llenos de una inquietante tristeza. «Ana, aún puedes regresar. Todo lo que has conocido está allí. La decisión es tuya», dijo la voz, ahora suave, casi un susurro seductor. Ana se sintió atrapada entre el amor que emanaba hacia su hijo y la traición implícita de aquellos lazos familiares. «No, no puedes hacerme esto», pensó, sintiéndose desgarrada por dentro. Recordó sílabas de antiguas historias de aquellos que habían luchado contra el mal, quienes creían en que el sacrificio no siempre debe ser doloroso. Alzó la voz, tomando con ella la memoria de todos sus ancestros. «No», gritó con toda la fuerza que le quedaba. «Estoy aquí para liberarte, no para seguir atrapada en tus cadenas». De repente, la luz estalló a su alrededor, envolviendo la negrura con su fulgor. Las sombras gritaron y retrocedieron, pero no eran meras sombras, eran la acumulación de sufrimientos pasados, ecos de almas perdidas. El aire se llenó de lamentos y Ana sintió cómo ese dolor la atravesaba, permitiéndole finalmente comprender la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. «Esto no es solo por mí o por Miguel», pensó, con lágrimas cayendo por su rostro. «Es por todos aquellos que han sido olvidados». Y fue en el clímax de su grito, donde su luz se volvió un torrente de esperanza, que las sombras comenzaron a desmoronarse, como castillos de arena ante un maremoto de amor. Pero antes de que pudiera celebrar su victoria, comprendió que el sacrificio había reclamado algo más. Su esencia se sentía agotada, arrastrada cada vez más hacia la oscuridad. Mientras la luz luchaba por prevalecer, una estruendosa verdad resonó a su alrededor. «El amor es una fuerza, Ana, pero su costo es el más alto de todos. ¿Estás lista para pagar el precio?» Y en ese momento fatal, la risa siniestra de su madre resonó de nuevo, esta vez como un eco ominoso, mientras la oscuridad se reagrupaba y la luz comenzaba a tambalearse. Ana supo que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. «¿Qué precio se exige por la luz?», se preguntó, sintiendo cada vez más que su tiempo se agotaba. Afuera, la tormenta comenzó a elevarse. Los vientos aullaban y en la distancia una figura se dibujaba sobre el horizonte. Era Miguel, su luz parpadeando débilmente, como un faro que empezaba a olvidar su razón de ser. «Mamá, ¿dónde estás?», gritó su voz. La pregunta resonó en el corazón de Ana, llevándole a un dilema aterrador. La oscuridad se acercaba, y con ella una decisión que determinaría el destino de ambos. ¿Podría salvar a su hijo, o el sacrificio que se exigía la consumiría a ella por completo? La verdadera batalla apenas comenzaba, y el tiempo se terminaba. Ana sintió como la oscuridad se abalanzaba sobre ella, como un océano de sombras listas para tragarla. Pero en medio de ese caos, la voz de Miguel iluminó su mente. «Mamá, ayúdame». Y con cada grito, una chispa de valentía brotaba en su corazón. «No, Miguel, solo quédate allí, no te acerques». Su voz vibraba con urgencia, y cada palabra la fortalecía.
Recordó las historias de abuelas que había escuchado sobre la lucha contra las sombras. Esas historias eran más que relatos, eran guías llenas de poder. Ana necesitaba aprovechar esa sabiduría mientras el tiempo se desvanecía en el aire pesado. La figura de su madre se acercó y Ana vio cómo sus rasgos se tornaban más visibles, pero cada paso que daba era un recordatorio de los tormentos que ambas habían atravesado. Ana, tu luz no puede vencer a la oscuridad. Es el sacrificio lo que trae la paz. Las palabras retumbaban como un mantra, cada sílaba empujando de regreso a la desesperación. Sin embargo, la imagen de Miguel parpadeaba constantemente en su mente, un faro en medio de la tormenta. «Él no es un sacrificio», murmuró Ana, y con cada frase su propia luz comenzaba a expandirse. «No puedo dejarte ir, te necesito, Miguel». La luz la abrazaba, pero ahora las sombras parecían gritar de rabia, retorciéndose alrededor de sus piernas, como serpientes furiosas dispuestas a devorarla. Cada grito que ella lanzaba parecía fortalecerlas, y la desesperación amenazaba con hacerlas sucumbir. Ella era más que una madre, era una guerrera que debía luchar hasta el final. La visión del espejo se iluminó una vez más, y en su superficie apareció la imagen de Miguel. Sus ojos miraban a Ana desde la oscuridad, reflejando tanto amor como miedo. «No te vayas, mamá». Ana sintió su corazón romperse. «No me iré, haré lo necesario, mi amor». Cerró los ojos, recordó tanto sufrimiento, el dolor de tantas almas atrapadas en la oscuridad. Su mente se llenó de valor y levantó la mirada hacia la figura de su madre, cuyo rostro ahora era un collage de tristeza y rabia. «No permitiré que te lleves a Miguel», gritó, su voz resonando como un trueno en el sótano de sombras. Las garras de la oscuridad comenzaron a debilitarse. La luz de su amor estaba comenzando a despojar la negrura. La figura de su madre sonrió, pero ahora había algo más, un destello de comprensión. «Entonces deberás arriesgarlo todo». Su voz fue un susurro, pero el aire se volvió electrificado. Ana sabía que estaba en el precipicio entre la desesperación y la esperanza. «No tengo miedo», repitió Ana. La fuerza de su amor por Miguel la empujaba hacia adelante. Se concentró en la luz que emanaba de su interior, abriéndose a la energía que pulsaba en su pecho. Hizo un movimiento decidido hacia el espejo, su reflejo lleno de determinación. En ese instante, la luz se intensificó, iluminando el sótano desgastado de terror y desolación. Las sombras comenzaron a retroceder, como si se quemaran con la luminosidad que brotaba de Ana. «Miguel, ven a mí». Ana extendió sus brazos hacia su hijo. La luz brillaba más fuerte que nunca, uniendo sus dos destinos. Miguel parecía desvanecerse, pero no había tiempo. Ana se lanzó hacia el espejo segmentado. Debía romper la maldición. La figura oscura de su madre se abalanzó sobre ella una última vez mientras el espejo chisporroteaba. Ana se concentró en el amor que sentía. «Soy más fuerte que tú», gritó, y en ese instante todo cobró vida. Un estallido de luz hizo temblar las paredes mientras las sombras gritaban, aturdidas por la potencia de su amor. Ana extendió sus brazos hacia su hijo. La luz brillaba más fuerte que nunca, uniendo sus dos destinos. Miguel parecía desvanecerse, pero no había tiempo. Ana se lanzó hacia el espejo segmentado. Debía romper la maldición. La figura oscura de su madre se abalanzó sobre ella una última vez mientras el espejo chisporroteaba. Ana se concentró en el amor que sentía. «Soy más fuerte que tú», gritó, y en ese instante todo cobró vida. Un estallido de luz hizo temblar las paredes mientras las sombras gritaban, aturdidas por la potencia de su amor. Ana sintió la energía fluir de su alma, uniendo a todos los que habían sufrido, todas las almas atrapadas. La luz del espejo se expandió hacia la figura de Miguel, sus ojos se iluminaron de esperanza.
¡Juntos!, gritó Ana, y en un último acto de valentía se lanzó hacia la luz. Sus cuerpos se unieron en un abrazo radiante, y en ese instante la oscuridad se vio expuesta, su poder quebrado por la fuerza del amor incondicional. Las sombras comenzaron a disolverse, cada grito se apagaba en el aire, y la risa siniestra de su madre se transformaba en gemidos de dolor. El espejo se agrietó, luego se hizo añicos, liberando a las almas atrapadas en su tormento. Sus gritos resonaron en el aire como un coro de libertad. La luz envolvió a Ana y a Miguel, y en ese resplandor, Ana sintió como si cada fragmento de su pasado se viera iluminado por la verdad del amor. Finalmente, los ecos del terror se desvanecieron, y un silencio lleno de paz llenó el espacio. «¡Mamá!». Miguel la miraba con ojos brillantes y llenos de amor. Ana sintió que todo su ser latía con alegría. «Estamos a salvo, Miguel. Te prometo que siempre estaré contigo», dijo Ana, abrazándolo con fuerza. La sombra de su madre desapareció, y aunque el costo había sido alto, la victoria era suya. Ana sabía que siempre habría luchas y sombras, la vida no sería perfecta, pero con Miguel a su lado, cada batalla era digna de ser peleada. Juntos caminarían hacia la luz, recordando siempre que el verdadero amor es el más poderoso de todos los hechizos. Ella miró a su hijo, y en su sonrisa encontró el verdadero significado de la vida, el amor que aún en la oscuridad siempre brillará con más fuerza. «Vámonos, mi niño. Hay mucho más por vivir». Ana tomó la mano de Miguel, y juntos se hicieron camino hacia un nuevo comienzo, sabiendo que el amor siempre encuentra la forma de brillar. La luz del nuevo día se asomaba a través de las nubes. Era un hermoso recordatorio de que, incluso después de la tormenta, siempre llega un nuevo amanecer. Y así, la historia de Ana y Miguel se transformó en leyenda, un recordatorio de que las sombras pueden ser derrotadas y el amor siempre prevalece. Pero antes de concluir, quiero hacerte un llamado urgente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para ayudarme a alimentar el algoritmo y a apoyar el contenido. También quiero leer tus reacciones, así que inunda la sección de comentarios con tus teorías y pensamientos sobre el final. Y no te olvides de compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.